Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a meternos con una pregunta que, bueno, sale de varios textos bíblicos y análisis teológicos que tenemos aquí delante. Ajá. La cosa es, ¿quiénes son exactamente los gentiles que mencionan las Escrituras? Y sobre todo, ¿tienen algo que ver con, bueno, con las famosas 10 tribus perdidas de Israel? Efectivamente, es una cuestión interesante. Las fuentes que estamos mirando, que son principalmente pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento y luego interpretaciones sobre ellos, pues plantean justo eso, cómo entender quiénes son los gentiles en el plan de Dios. Claro. ¿Y cómo se relaciona eso con la historia de Israel, las 12 tribus, la división del reino, la dispersión, sobre todo la del norte, claro? Vale, pues nuestra misión hoy es desenredar un poco los argumentos principales de estas fuentes. A ver, ¿distinguen los textos claramente entre israelitas y gentiles? ¿Qué pasó de verdad con las tribus del norte después de la conquista siria, según esto? Exacto. Y cómo se leen las profecías sobre Israel y Judá, ya en el Nuevo Testamento. Vamos a ello. Un punto que señalan mucho las fuentes, es cómo el Nuevo Testamento parece que clasifica a la gente. Mencionan, por ejemplo, 1 Corintios 10:32, que habla de judíos, gentiles y la Iglesia de Dios, como grupos distintos, ¿no? Sí, sí. La lectura que proponen es que esa distinción, pues sería rara, o por lo menos confusa, si los gentiles fuesen simplemente las tribus del norte que se habían, digamos, gentilizado. Entiendo. Argumentan que si Pablo o incluso Jesús en algún momento habla de ir a los gentiles y a los hijos de Israel como audiencias diferentes, pues es porque los veían como grupos distintos en ese contexto. Claro, como en Mateo 10 o Hechos 9, ¿verdad? Eso es. Esas referencias se usan para apoyar esa idea de separación conceptual en el Nuevo Testamento. Y eso nos lleva directos a la historia, porque lo de las 10 tribus perdidas, pues suena muy definitivo. Pero, ¿qué dicen las fuentes? ¿Se perdieron de verdad, sin más? Bueno, aquí es donde se pone interesante. Las fuentes señalan textos que complican un poco esa idea de desaparición total. Ajá. Se apoyan, por ejemplo, en Crónicas. En 1 Crónicas 9:3 o 2 Crónicas 15:9. Sugieren que gente de tribus del norte, como Efraín, Manasés, Simeón, se integraron en Judá, ya sea antes o después del exilio del norte. O sea, que hubo mezcla. Exacto. Y no solo eso, mencionan también las reformas de Josías, el rey de Judá, que hizo cosas en territorio del antiguo reino del norte, lo cual indica que, bueno, no era una tierra completamente ajena o vacía de gente con lazos israelitas. ¿Vale? ¿Y la conquista siria? Porque siempre se piensa en una deportación masiva. ¿Qué dicen los documentos sobre eso? Pues mencionan una fuente concreta, la inscripción de Sargón II, el rey asirio. Ah, sí. Y ahí se habla de trasladar a unos 27.290 habitantes de Samaria. Que, a ver, es mucha gente, un drama seguro. Desde luego. Pero, argumentan, esa cifra no tiene por qué ser toda la población de las 10 tribus. Así que apoyaría la idea de que quedó gente allí, un remanente. Y eso cuadra con la posible mezcla con Judá que dice Crónicas. ¿Y las tribus del norte no se esfumaron del todo? ¿Cómo se cumplen las promesas hechas a Israel? Aquí entra lo del misterio, ¿no? Sobre todo en Pablo. Justo. Ahí está la clave según estas interpretaciones. La inclusión de los gentiles, por la fe en Cristo, se presenta como un misterio. Algo no esperado, revelado en el Nuevo Testamento. ¿Como en Efesios? Sí, Efesios 3. No se trataría, según esta visión, de encontrar linajes perdidos, sino de una ampliación, sorprendente, del plan de Dios. Pablo, de hecho, en Romanos 9 es muy claro. ¿Qué dice exactamente? Pues viene a decir que no toda la descendencia física de Abraham o de Israel cuenta como tal ante Dios, sino los hijos según la promesa. Ahí el foco cambia. De la sangre, digamos, a la fe. La circuncisión del corazón que dice en otro sitio. Exacto, en Romanos 2:29. La identidad clave pasa a ser esa, la interior, la de la fe. Y entonces, la frase de Jesús de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cómo encaja?
porque suena muy específico. Claro. Las fuentes lo que sugieren es que esa expresión, ovejas perdidas, como que amplía su significado. Ah, Inicialmente, sí, en Mateo 10, parece referirse al pueblo judío de su tiempo, pero luego hay otros textos. Jesús les dice a algunos judíos que no creen en él: vosotros no sois de mis ovejas. Ahí ya vincula ser oveja con creer y seguirle, no solo con nacer judío. ya veo. Y Pedro, en su primera carta, les dice a los creyentes, que seguramente eran de origen mixto, que antes eran como ovejas descarriadas. Entiendo. Así que ovejas perdidas podría ser cualquiera que esté alejado de Dios, sea de Israel o no. Esa es la interpretación que se propone. Y las famosas otras ovejas de Juan 10, que no son de ese redil inicial, pues se suelen entender como los gentiles que se unirían al rebaño. Vale, bueno, pues intentando resumir un poco lo que nos dicen estas fuentes. Por un lado, una distinción clara en el Nuevo Testamento: judíos, gentiles, iglesia. ¿Sí? Por otro, que la historia de las 10 tribus es más compleja. No desaparecieron sin más. Hubo remanentes, hubo mezcla con Judá. Exacto. Y, lo más importante quizás, las promesas a Israel se cumplen de forma nueva y más amplia en Cristo, incluyendo a los gentiles por la fe. Y esto era, pues, un misterio que se revela. Correcto. Esa es la línea argumental principal. La pertenencia al pueblo de Dios, al final, se redefine por la fe y la respuesta al Evangelio. Los gentiles creyentes son coherederos, dice Pablo, parte del mismo cuerpo. Una nueva entidad formada por creyentes de ambos orígenes. Eso es. Y bueno, para dejar una reflexión final, basándonos en Romanos 11, donde Pablo dice que parte de Israel se endureció hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pues, ¿qué significa esa plenitud? Buena pregunta. ¿Y qué implica hoy esa relación entre el Israel étnico y la iglesia mayoritariamente gentil en cómo se desarrolla ese plan de Dios que describen las fuentes? Sin duda, da para seguir pensando.